días a todos y nada, gracias por asistir a este nuevo webinar que hoy organizamos de la mano de HP. Me acompaña hoy Almudena Navarro, especialista en almacenamiento de HP. Y bueno, hoy os vamos a presentar las soluciones de HP Nimble. Son sistemas de almacenamiento muy avanzados donde aplicamos inteligencia artificial, sobre todo para llevarnos a un ahorro de costes importante. Sin más, como solo tenemos media horita, le doy paso a Almudena Navarro, quien nos contará las virtudes de este nuevo sistema de almacenamiento. Almudena, todo tuyo. Vale, muchas gracias, Pedro. Como bien decía Pedro, estamos enfocando este webinar en el ahorro de costes gracias al almacenamiento. Entonces, por un lado vamos a hablar del ahorro de costes de InfoSight, que es la inteligencia artificial que hay detrás de la cabina Nimble. Y por otro lado, hablaremos del ahorro de costes que nos va a proporcionar también lo que sería en sí la cabina Nimble. Entonces, empezamos. ¿Por qué con Nimble usamos InfoSight detrás? ¿Por qué esta inteligencia artificial? Pues por esto, porque el problema que vemos normalmente en nuestro data center y que estaremos muy acostumbrados a ver es este símbolo de cargando constantemente. ¿Por qué se produce esto? Pues por lo que llamamos de la brecha entre los datos y las aplicaciones. Y esto, la causa de esta brecha no es una causa fácil, sino que como cada vez más nuestro data center está compuesto de más capas, es decir, tenemos redes, tenemos los sistemas hiperconvergentes, tenemos nuestros servidores, nuestra cabina, pues no sabemos a qué se debe esa brecha entre la aplicación y los datos y por qué no nos funciona bien nuestro sistema. Claro, ¿esto a qué nos lleva? A que, por ejemplo, una mañana llegamos a la oficina y el VDI no funciona bien. ¿Qué significa esto? Pues que los operadores de IT tienen que estar constantemente reactivos hacia esos problemas, es decir, apagando constantemente fuegos, por así decirlo. ¿Esto a qué les lleva? Pues a que pasen innumerables horas buscando la raíz de ese problema entre miles de archivos y logs de los diferentes sistemas de nuestro data center. Y luego, si ya pues, no rendimos, el soporte, una vez que llamamos al soporte, aunque están ahí para ayudar, muchas veces añade más frustración. ¿Por qué? Porque cuando llamamos a soporte somos nivel L1. ¿Qué significa esto? Que nos van a hacer un cuestionario muy básico de cuál es nuestro problema. Cuando ya vean de a qué se debe nuestro problema y nos hayan pedido una serie de logs y archivos, nos van a derivar a un soporte L2. Este soporte L2 ya va a estar más especializado en el problema, pero otra vez nos va a pedir una serie de archivos y de logs y ya nos derivarían al soporte nivel 3, al soporte L3, que aquí ya encontraríamos a los ingenieros expertos en nuestro problema y nos resolverían este problema. Por lo tanto, como podéis ver, habríamos perdido muchísimo tiempo en la resolución de un problema pues, tan común como que el VDI me vaya lento una mañana. Claro, y al final del día, pues, ¿qué hemos tenido? Pues hemos ofrecido una mala calidad en el servicio y hemos perdido tiempo porque ese operador de IT ha estado solucionando todos estos problemas y además, como os decía, pues hemos perdido tiempo y por lo tanto dinero. Y es aquí donde desde HP se piensa, vale, no hay una solución mejor que este círculo vicioso de algo me va mal, pierdo tiempo en solucionarlo y a la vez, mientras estoy solucionando este problema, estoy ofreciendo una mala calidad de mis servicios. Pues con esta idea es con la que nace InfoSight. InfoSight es una solución de inteligencia artificial desarrollada junto a las cabinas Nimble, en la cual en nuestras cabinas Nimble, aquí repartidas por todo el mundo, lo que se haría sería enviar métricas de rendimiento hacia esta nube de InfoSight. Aquí lo que crearíamos sería un Big Data enorme que lleva recopilando métricas desde 2010 y en este Big Data se aplicaría el Machine Learning. Es decir, analizaríamos todos estos datos del Big Data en busca de patrones y de predicciones. Es decir, realizaríamos análisis predictivos que al final de esta nube me volvería a mí como cliente en forma de recomendaciones.
Pero estas recomendaciones no me van a llegar, no son recomendaciones del tipo las best practices son estas y a lo mejor a ti ni siquiera te afecta. No, son unas recomendaciones concretas para tu cabina. ¿Vale? Por lo tanto, como hemos dicho, Infosight haría esos análisis predictivos que me llegarían a mí como cliente y además no solo se centraría en la cabina de almacenamiento, sino que Infosight ve más allá. Analiza no solo la cabina, sino los servidores, las redes, las aplicaciones, ¿vale? Lo que llamamos las métricas cross-stack. Como hemos dicho, pues realiza esos análisis predictivos que me van a solucionar, me van a permitir que no se me generen problemas en mi data center y por lo tanto no tenga que gastarme tiempo y dinero en resolverlo. Y luego, por último, Infosight se aprovecha del aprendizaje global. ¿Qué significa esto? Que no solamente mi cabina Nimble manda aquí esas métricas y se me analiza solo de mi cabina Nimble, no. Aquí se manda las métricas de todos los clientes Nimble que tenemos repartidos por todo el mundo. Por lo tanto, una vez que encontremos un problema en una de estas cabinas Nimble y sepamos que hay otras cabinas Nimble que puedan tener ese mismo problema, se le informará al resto de clientes, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo final de Infosight es tener un data center autónomo. Un data center que se autogestione, se autorrepare y se autooptimice. Y que no solo se centre en el almacenamiento, sino que se centre en todas las capas de mi data center. ¿Y esto a qué me va a llevar? Pues me va a llevar a tener un personal de IT más liberado, que no tenga que estar constantemente reaccionando ante problemas inesperados, sino que pueda pues, dedicarse, por ejemplo, a optimizar las aplicaciones o a optimizar el data center. Por otro lado, esa autorreparación pues, me va a ayudar a predecir, prevenir y resolver mis problemas con el ahorro de coste que ello me conllevaría en tiempo y dinero y en recursos humanos. Y por último, con esa autooptimización que Infosight hace, lo que conseguiría sería un equilibrio entre rendimiento, coste y recursos. Es decir, yo tengo una cabina Nimble que tiene el almacenamiento que tiene. Pues gracias a Infosight, con esa autooptimización, voy a sacarle el máximo provecho a esos recursos que yo tengo en mi cabina Nimble, ¿vale? Me va a ayudar a usar esos recursos de manera mucho más eficiente. ¿Y cómo funciona Infosight? Pues Infosight observa, es decir, toma métricas de esos clientes Nimble que tiene repartidos por todo el mundo, aprende, es decir, en ese Big Data lo que está haciendo, aparte de recoger todas esas métricas, es aprendiendo de todos los clientes Nimble que tenemos. En tercer lugar, predice, es decir, se anticipa a los problemas y realiza mejoras de rendimiento en todas las capas de la infraestructura, no solo en, como he dicho antes, no solo en el almacenamiento, y recomienda. Es decir, no solo se va a quedar en predecir y nada más, sino que te va a decir exactamente qué tienes que hacer y cómo tienes que optimizar tu data center. Y por último, actúa. ¿Y actúa cómo? Pues actúa obteniendo estas tres cifras, que son las cifras, los tres pilares más importantes de Infosight. Que Infosight ha obtenido pues, una infraestructura con 6.9 de disponibilidad garantizada, luego volveremos a esto, y además son 6.9 reales medidos en nuestros clientes. En segundo lugar, hemos mejorado la experiencia de soporte. ¿Por qué? Porque no nos centramos solamente en la resolución de problemas del almacenamiento, sino que nos centramos en todas las capas de nuestro data center. De hecho, el 54% de los casos que hemos resuelto son de fuera del almacenamiento. Y por último, una gestión sin esfuerzo. Es decir, Infosight me va a facilitar la vida. ¿Cómo? Pues porque el 86% de los casos son abiertos automáticamente por Infosight y resueltos automáticamente por Infosight. Es decir, nosotros básicamente no tenemos que gestionar nada. Es decir, no tenemos que
estar mirando a ver si tenemos un problema o no. InfoSight directamente se va a dar cuenta que tenemos ese problema y nos va a decir cómo exactamente resolverlo, ¿vale? Entonces, haciendo zoom en estos tres cifras que os he comentado, pues si nos centramos en la primera, la de que el 86% de los casos son abiertos y cerrados automáticamente con InfoSight, aquí podemos comentar que InfoSight no solo se centra en los problemas simples y comunes, que serían estos, que son al final los que más se nos dan en nuestro data center, pero son, sin embargo, los que menos daños causan. Pues estos problemas simples y comunes nosotros los tenemos totalmente superados ya. ¿Por qué? Porque el soporte nivel L1 y nivel L2 que os he comentado antes, lo tenemos totalmente automatizado. Es decir, nosotros cada vez que tengamos un problema, seremos directamente soporte nivel 3. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, los problemas simples y comunes ya los tenemos totalmente automatizados. Pero por otro lado, ¿qué pasa con los problemas complejos y únicos? Pues que con la inteligencia artificial detrás, somos capaces también de centrarnos en estos problemas complejos y únicos. Y aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de la integración de InfoSight con VMware. Es decir, lo que llamamos InfoSight VMvision. ¿Qué podemos ver aquí? Pues si, por ejemplo, entramos en nuestro vCenter y vemos un pico de latencia raro, lo que veríamos sería esto, una gráfica de este tipo. Muchas veces mirar la latencia es engañoso. ¿Por qué? Porque hay muchas cargas de trabajo que inherentemente llevan un pico de latencia. Y además no sabemos a qué está debido este pico de latencia. ¿Qué nos proporciona la inteligencia artificial de InfoSight? Pues esto. Aparte de lo que nos da, de lo que podríamos ver en nuestro vCenter, nosotros tenemos esto. Es decir, nos dice a qué se debe ese pico de latencia. Nos dice si se debe a la capa de servidores, a la capa de redes o al storage. Por ejemplo, aquí vemos que este pico de latencia pues, no tenía nada que ver con el almacenamiento, se debía más a los servidores. Y ya con esto podríamos centrarnos, atacar a la raíz de nuestros problemas y optimizar, pues, por ejemplo, en este caso, el VDI, que sería el que me estaba dando este pico de latencia. ¿Vale? Pero además, InfoSight no crea más preguntas, sino que te da respuestas exactas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en un sistema de monitorización tradicional, pues tendríamos una gráfica de este estilo. Imaginemos que pues aquí sería un pico de latencia. Vale, ese pico de latencia, ¿qué significa? ¿Me tengo que preocupar por él? ¿Me tengo que centrar, tengo que estudiar justo este punto que es el pico más alto? ¿Cómo lo arreglo? ¿Vale? Pues InfoSight, ¿qué hace? Limpia todo ese ruido y te marca en rojo las franjas en las que ha habido un evento anómalo. Como podemos ver aquí, por ejemplo, donde ha habido un evento anómalo no es en el pico, sino que me está marcando las de abajo. Por lo tanto, no siempre irnos al pico es lo efectivo. Es decir, muchas veces gastamos muchísimos tiempo y recursos en seguir una falsa alarma. Y en un sistema de monitorización tradicional, lo que veríamos pues, sería eso. Con InfoSight, ¿qué vemos? Nos dice, céntrate aquí y además te dice exactamente cómo tienes que resolver y si te tienes que preocupar por ese evento anómalo. ¿Vale? Otro ejemplo de lo que hace InfoSight. Un problema que se nos puede dar en nuestras cabinas híbridas es cuando cambio la caché. Es decir, ¿me he quedado sin caché o no? ¿Qué está pasando en mi sistema? Pues con Nimble InfoSight puedo, por un lado, en la consola de mi cabina Nimble, podría ver cuándo estoy saturando esa caché y en InfoSight también. Y además, en InfoSight me va a decir, oye, tu caché está saturada, necesitas poner X teras de caché, de disco SSD,
por ejemplo, ¿vale? Y además te va a quedar sin caché tal día del año X. Es decir, siempre recomendaciones claras. Por lo tanto, como podemos ver, a la hora de la gestión nos va a facilitar un montón la vida, con el ahorro, obviamente, de costes operacionales que ello conlleva. Segundo punto, 6/9 de disponibilidad medida. La cabina Nimble, junto con esa inteligencia artificial detrás de InfoSight, es una cabina muy robusta a la que, como hemos dicho, tiene 6/9 de disponibilidad para más de 20.000 clientes y esto supone 25 segundos o menos de impacto anual. Es decir, nuestra cabina Nimble nos asegura que va a tener un periodo de disponibilidad de 6/9. Y lo que decía antes, estos 6/9 son medidos en nuestros clientes Nimble, son totalmente reales. Es decir, no le hemos dado esta cabina a una consultora y durante un año la han estado probando y cuidándola y mimándola y luego nos ha dado una cifra. No, sino que esta cifra es totalmente real de medios en producción, es decir, de nuestra cabina en producción, tanto como para pymes como para grandes empresas. Y como vemos, cada año esta disponibilidad se ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque cuanto más clientes Nimble hay, mejor va a funcionar este Machine Learning, más inteligente va a ser InfoSight y mejor va a funcionar. Y tercer punto, la experiencia de soporte. Como hemos dicho, hemos mejorado la experiencia de soporte totalmente. ¿Por qué? Porque no solo nos centramos en resolver los problemas del almacenamiento, sino que vemos mucho más allá. Vemos todas las capas, vemos las capas de redes, de cómputo e incluso analizamos las aplicaciones que están por encima. Y esto nos ha llevado, y estos son datos reales de InfoSight, a resolver el 46% de los problemas debido al storage, vale, pero es que el 54% de los problemas que hemos resuelto no se debían al almacenamiento, se debían a diferentes causas y también lo hemos resuelto. ¿Vale? Por lo tanto, lo que os decía, cuando llamamos a soporte, no más escalas, somos directamente soporte nivel 3. Es decir, vamos a hablar con ingenieros expertos directamente, ingenieros expertos en nuestro problema. ¿Vale? Por lo tanto, estos ingenieros expertos, como también cuentan con toda la potencia de InfoSight, es decir, todos esos análisis de InfoSight, rápidamente nos van a encontrar la raíz de nuestro problema, ¿vale? Y además esto es muy importante, es que nosotros te llamamos. Si tienes un problema, InfoSight se va a dar cuenta de que vas a tener un problema potencial y directamente el soporte te va a llamar, ¿vale? De hecho, en 5 años, Nimble ha aumentado su base instalada en un 900%. Sin embargo, por probabilidad, diríamos, si somos más clientes Nimble, deberíamos abrir más casos de soporte manual solo por simple probabilidad. Si somos más, vamos a tener más problemas. Pues no. Los casos de soporte manual creados se han reducido en un 19,3%. Y esto gracias a ese Machine Learning que está constantemente aprendiendo de todos los clientes. Lo que os decía, con InfoSight no necesitas llamar. Soporte nivel L3 te va a llamar a ti si tienes algún problema. Si por lo que sea queremos llamar a soporte nivel L3, tan fácil como coger el teléfono, llamar a HP y directamente somos soporte nivel L3, ¿vale? Sin ningún tipo de escalas. Claro, ¿y todo esto a qué me lleva? Como he ido diciendo, de facilidad de gestión, fácil resolución de los problemas en un periodo de tiempo corto. ¿Esto a qué me lleva a nivel económico? Pues a que sin inteligencia artificial, mis costes, mi CAPEX, es decir, mis costes de capital, pues bueno, serían a lo mejor en algunos casos menores que con la inteligencia artificial. Sin embargo, mis costes operacionales se reducen muchísimo si tengo por detrás una inteligencia artificial que me está respaldando toda mi gestión
y me está haciendo esos análisis predictivos que me van a evitar dar un mal servicio si alguna vez se cae mi aplicación, me funciona bien, veo el icono ese de loading cargando constantemente como hemos visto antes. Y esto me lleva a una cifra, a un 79% menos de costes operacionales. ¿Vale? Y Infosight y Nimble es el mejor almacenamiento inteligente del mercado, pero no es que lo digamos nosotros, lo dicen, bueno, todas estas cifras que os acabo de comentar, del 86% de los casos resueltos automáticamente, el 54% de ellos fuera del almacenamiento, vale, todos estos puntos son importantes, pero es que tengamos el mejor almacenamiento inteligente del mercado, también lo dicen nuestros clientes. Nuestros clientes están muy contentos con esta solución, tanto que nos dan un 4,91 de 5 de satisfacción del cliente, en la escala de satisfacción del cliente, y además tenemos 85 puntos NPS en la escala de fidelización del cliente. Esta escala es muy simple. Se le pregunta al cliente, oye, ¿recomendaría nuestra solución? Y dependiendo de lo que diga, se le da un valor. Esta escala va desde menos 100 hasta 100. Y tenemos 85 puntos NPS, muy por encima de la media en la industria, en el sector del almacenamiento. Y ahora vamos a pasar a los costes, a los ahorros en costes de Nimble, es decir, ya de nuestra cabina Nimble, porque vale, toda la parte de gestión, obviamente me va a reducir muchísimo los costes, pero mi cabina Nimble también me va a ayudar a reducir estos costes en mi data center. La cabina Nimble está pensada para ser muy simple, rápida y fiable, y obviamente gestionada detrás por HP Infosight, que es lo que os acabo de comentar. ¿Cómo nos va a ayudar a ahorrar en costes? Pues el primer punto es en reducción del dato. ¿Por qué? Porque la cabina Nimble deduplica, comprime, además tiene la tecnología del patrón de eliminación de ceros y además junto a las tecnologías de Thin Provisioning podemos llegar hasta mínimo, más o menos, la media está en un 5%, en 5 veces reducción del dato. ¿Vale? Y además, estas cifras no simplemente las decimos tipo marketing, sino que las garantizamos gracias a través del programa HP Storm More. Es decir, Nimble el programa Storm More me va a analizar, mi sistema y me va a garantizar unas tasas de reducción del dato. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, aquí podemos ver algunos parámetros que me garantiza. Por ejemplo, en VDI, pues desde un 7,5 hasta un 21, dependiendo del entorno. Base de datos, desde una reducción de 3 veces hasta 8, ¿vale? Dependiendo de cada entorno, te va a garantizar esa reducción del dato, con el ahorro que ello conlleva. Otro ejemplo más de cómo mi cabina Nimble junto a Infosight me facilita la vida. Pues es a la hora de la creación de volúmenes. ¿Y para qué voy a usar estos volúmenes? Pues muy fácil. Yo cuando creo un volumen, le digo a Nimble, a mi cabina Nimble, ¿para qué lo voy a usar? Y directamente me va a decir, oye, no va a ser o sí va a ser interesante que dedupliques y deberías escribir en este tamaño de bloque para optimizar esos recursos y equilibrar y tener siempre ese equilibrio entre coste y recursos y eficiencia, ¿vale? Es decir, al final esto lo que me está haciendo es tener un sistema mucho más eficiente. Nivel de integración. Está totalmente integrado con VMware. Directamente instalaremos un plugin aquí y desde VMware, desde vCenter, en mi consola de vCenter, voy a poder gestionar todos mis volúmenes de la cabina Nimble. Esto es muy interesante, por ejemplo, para no tener, o si, por ejemplo, está de vacaciones la persona que gestiona el almacenamiento, pues, bueno, pues si todo el personal está habituado a usar vCenter, directamente va a poder gestionar el almacenamiento desde aquí, sin más problemas. Integraciones también con software de backup, como por ejemplo Veeam, Commvault, Veritas, ¿vale? Vamos a tener
todo tipo de integraciones con ellos. Y en Nimble estamos obsesionados por la integridad de los datos. ¿Por qué? Porque usamos un RAID triple plus, que no es un RAID típico de la industria como un RAID 5 o un RAID 6, sino que es mucho más seguro y mucho más eficiente. Además, estamos obsesionados también con la integridad de los datos, es decir, vamos a asegurar que a la hora de hacer réplicas o realizar snapshots se asegure siempre la integridad y la consistencia de esos datos. Y además, todo esto sin comprometer la eficiencia del almacenamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener, gracias a este RAID triple plus y a estos sistemas de integridad de los datos, vamos a tener el mejor ratio datos brutos usables del mercado. ¿Vale? Y esto es lo importante, y es que jamás hemos perdido datos de clientes. Y así es como funciona el RAID triple plus. Tendríamos 3 discos de paridad, pero además en cada chunk vamos a tener datos, metadatos, que es lo que me va a ayudar a esa integridad de los datos, y vamos a tener en cada chunk intraparidades. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir que si se me caen esos 3 discos de paridad, voy a poder recomponer, voy a poder seguir usando mi cabina si incluso tengo aquí pequeñas corrupciones en los discos que han sobrevivido. Por lo tanto, es un sistema muy estable. A nivel de encriptación, la encriptación se va a realizar de forma muy fácil, va a ser totalmente granular y flexible y además se va a hacer vía software. Por lo tanto, no voy a necesitar comprar los discos autoencriptables que en muchas cabinas se nos piden para poder hacer esta encriptación. Y llegamos a la parte más importante, la parte final, un poco de recapitulación, pero la parte más importante, ¿por qué? Porque Nimble e Infosight forman parte del programa Timeless Storage. Timeless Storage incorpora una serie de garantías muy importantes. La más importante, sin sobrecostes. Todo no tiene una licencia adicional, es decir, Infosight es gratis, encriptar es gratis. Si sale alguna funcionalidad, como por ejemplo la que ha salido hace poco de replicación síncrona, la vamos a poder incorporar a nuestro sistema de manera totalmente gratuita. Además, estamos preparados para futuras nuevas tecnologías, como por ejemplo estamos preparados para el protocolo NVMe y para los dispositivos de almacenamiento SCM, Storage Class Memory. Vamos a garantizar esos 6 9s de disponibilidad, pero es que además no es que los tengamos, sino que, como he dicho antes, los garantizamos, aparte de esa reducción del dato, que también lo vamos a garantizar. Vamos a poder actualizar nuestra controladora, simplemente vamos a poder actualizar nuestra cabina, actualizando nuestra controladora en caliente sin ningún tipo de disrupción en los servicios. Y vamos a poder escalar de 3 formas diferentes. Vamos a poder añadir bandejas de disco o añadir más discos. Vamos, como he dicho, a poder cambiar nuestra controladora y tener una nueva generación de cabinas simplemente actualizando las controladoras. Y además vamos a poder tener la opción de clusterizar cabinas, es decir, ponerlas a trabajar todas juntas para multiplicar tanto la capacidad de almacenamiento como el rendimiento. ¿Vale? Y esto sería todo. Espero que os haya sido útil y bueno, si tenéis alguna duda, pues por aquí estoy. Genial. Muchas gracias, Almudena. Como habéis visto, se trata de una tecnología tremendamente innovadora y que podéis disponer de ella en vuestras organizaciones. De hecho, Nunsis tiene implementada dicha tecnología en nuestro data center, Nunsis Cloud, desde donde os podemos ofrecer servicios de cloud y de hecho, con esta tecnología nos permite, pues como hemos visto, realizar una gestión bastante eficiente del dato, además de garantizar la disponibilidad, ¿de acuerdo? Y todo ello es gracias, sin lugar a duda, a la tecnología de Nimble e Infosight. Nada, sin más, daros las gracias a todos. Os haremos llegar la presentación que hemos visto hoy, ¿de acuerdo? Y si bien tenéis alguna necesidad particular de llevar a cabo una transformación de vuestro sistema de almacenamiento, pues contad con nosotros. No sé si tenéis, antes de cerrar este webinar, alguna pregunta. Tenéis disponible el chat, ¿de acuerdo? Pues si queréis lanzarnos alguna pregunta.
O bien, como habéis visto al principio de la presentación y os haremos llegar, pues tendréis mi correo, que es pedro.zaldivar@nunsis.com. Cualquier duda que tengáis, que queráis tratar con nosotros de una forma más personalizada, pues no dudéis en dirigiros a nosotros. Vamos a mirar si hubiera alguna pregunta. Vale. Bien, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Chao. Gracias.